Pedro estaba en pleno apogeo de la noche cuando todo comenzó a derrumbarse, no con un estruendo, sino con un gesto pequeño, casi tímido, que pasó desapercibido para la mitad del palenque, y, aún así, hizo que el aire pareciera más pesado. Acababa de soltar el último verso de El aventurero, sosteniendo la nota con ese brillo que solo él sabía poner en la garganta, cuando percibió la silueta de Eugenio avanzando por el lateral del escenario. Nadie interrumpía a Pedro Infante. Nunca. Ni políticos, ni empresarios, ni santos. El público lo sabía y, por eso mismo, un murmullo inquieto serpenteó entre las gradas de madera. Pedro mantuvo la pose, esbozó su habitual sonrisa, se tocó el sombrero, pero la curva de su mirada se tensó por un segundo, delatando que algo estaba fuera de lugar en el escenario. Eugenio subió lentamente, sujetando el sombrero como quien teme dejarlo caer, y con él, dejar caer también su propio valor. Se acercó a Pedro mientras los trompetistas llenaban el aire con la animada introducción del siguiente número. Fue en ese instante, entre los aplausos y las palmas rítmicas, cuando Pedro se giró un poco demasiado, como si intentara escuchar la sombra. «¿Qué pasó, hermano?», murmuró, sin perder la sonrisa. Eugenio no respondió con una frase completa. No era necesario. Se acercó, apoyó la mano en el hombro de Pedro, algo que solo hacía cuando el mundo estaba a punto de derrumbarse, y pronunció dos palabras, dos, bajas, directas, sin adornos. Pedro no repitió, ni pestañeó. La guitarra del acompañante falló demasiado pronto en el compás, como si el músico hubiera presagiado una ruptura que nadie comprendía aún. Las trompetas murieron en el aire, indefensas. El maestro de ceremonias miró a ambos lados, buscando una explicación. Todo el palenque, abarrotado, comenzó a inclinarse en una tensión colectiva, esa intuición primitiva del público mexicano que siempre sabe cuándo un gran hombre ha recibido un golpe. Pedro permaneció inmóvil durante un segundo demasiado largo. Uno de esos segundos que parecen crear una grieta entre el antes y el después. No hubo lágrimas, no hubo gritos, no hubo desmayos. Solo hubo un sutil fruncimiento en el rabillo del ojo, como si algo se hubiera roto por dentro sin hacer ruido. Ángel, su hermano, el más sereno de los Infante, muerto. Accidente en la carretera. Un camión. La noticia había llegado con la cruda frialdad de los telegramas que no piden permiso. Pedro respiró hondo. El público pensó que estaba evaluando qué canción cantar a continuación, sin saber que, en ese instante, estaba luchando por recomponer su alma, que amenazaba con desmoronarse en pedazos. La sangre le subió a los oídos con un zumbido sordo, como si todo el público se hubiera sumergido en un lago profundo. Y entonces Pedro hizo lo que nadie esperaba. Levantó la cara, enderezó el cuerpo, le entregó el sombrero a Eugenio y caminó hasta el centro del escenario. La cálida luz de los focos acentuaba la firmeza de su mandíbula, pero también la extraña quietud de su mirada. «Muchachos», dijo con una voz que no temblaba, pero tampoco sonreía. «Amorcito corazón». Despacio. El público estalló en aplausos, feliz por la elección, ajeno al motivo. Los músicos comenzaron a tocar lentamente, casi con vacilación. Pedro cerró los ojos durante medio segundo, un gesto tan discreto que podría pasar por interpretación artística, pero que, en ese instante, fue la única oración que pudo formular. Y cantó. Cantó como si estuviera conteniendo un terremoto dentro de su pecho. Cada nota parecía provenir de lo más profundo de su memoria, donde Ángel aún corría descalzo, donde la vieja radio tintineaba en las tardes de Mazatlán, donde la vida aún era pequeña y posible. La voz de Pedro no se quebró. Al contrario, se volvió más clara, más directa, más humana.
una voz que no buscaba aplausos, sino apoyo, y fue esa honestidad devastadora la que hizo que todo el palenque sintiera un dolor que no entendía. Las mujeres comenzaron a llorar sin motivo aparente. Los hombres se llevaron el sombrero al pecho, como si estuvieran ante algo sagrado. Los niños se callaron, dándose cuenta de que, detrás de esa suave canción, había un peso invisible. Cuando Pedro terminó, el silencio duró unos segundos, lo que en un palenque era prácticamente un milagro. Agradeció con un lento gesto, rechazó la siguiente canción y por primera vez en su carrera abandonó el escenario sin una calurosa despedida. El público, sin comprender, le abrió paso instintivamente. Había un aura a su alrededor, no de estrella, sino de hombre herido tratando de mantenerse en pie. Así, caminando con pasos decididos y con el corazón destrozado, Pedro Infante comenzó la noche que rompería México. Pedro salió del palenque sin mirar atrás. La multitud seguía allí dentro, perpleja, atrapada en esa extraña quietud que él había dejado atrás, pero ningún aplauso, ningún grito, ningún silbido típico de Sinaloa intentó alcanzarlo. Era como si todos supieran, por un instinto inexplicable, que cualquier interferencia en ese momento sería un sacrilegio. Eugenio intentó caminar a su lado, pero Pedro levantó la mano ligeramente, en un gesto casi militar, casi paternal, casi definitivo. No necesitaba palabras. Eugenio retrocedió. Conocía al hombre detrás del ídolo y sabía que Pedro, cuando perdía a alguien de su familia, se convertía en un animal silencioso, un lobo que caminaba solo, no por orgullo, sino porque era la única forma que conocía de respirar. El aparcamiento de tierra estaba prácticamente vacío. Un perro flaco merodeaba entre las sombras, olfateando latas y papel de algodón de azúcar. Las luces de las casetas parpadeaban en la distancia, y la banda de la fiesta seguía tocando, desafinada, como si el mundo exterior siguiera ignorando la tragedia que acababa de plantarse en el corazón del cantante. Pedro abrió la puerta de su Ford negro como quien abre una cámara de aislamiento. Se sentó, apoyó las manos en el volante y cerró los ojos. El silencio dentro del coche no era cómodo, era denso, sofocante, un silencio lleno de preguntas que no tenían sentido en ese momento. Arrancó el motor y avanzó lentamente por la carretera de Culiacán hacia Guamúchil. La noche era oscura, pero Pedro no miraba al cielo. Miraba la línea del asfalto y el pasado que insistía en inundar el presente. El primer recuerdo llegó sin ceremonias. Ángel a los 10 años, sosteniendo una radio de válvulas casi más grande que él. El niño golpeaba suavemente el lateral del aparato, tratando de sintonizar una canción que nunca llegaba completa. Algún día, Pedro. Yo también voy a volar, decía con esa tranquila audacia que solo tienen los niños pobres y soñadores. Pedro se rió solo, una risa breve, dura, como quien acaba de recordar que incluso las profecías inocentes pueden cumplirse de forma cruel. Porque Ángel voló, sí, pero no como había imaginado. La carretera avanzaba por largas franjas oscuras, serpenteando entre maizales dormidos y plantaciones que parecían vigilar el camino. Pedro aceleró un poco más. Quería llegar antes del amanecer, como si el dolor tuviera que encontrarlo en el momento justo, en el lugar justo, ante las personas que compartían su sangre. Pero el viaje no le dio tregua. La siguiente imagen fue la de un baile comunitario en Mazatlán, muchos años antes de la fama. Pedro, aún sin bigote y lleno de impulsos, tocaba la guitarra mientras Ángel, torpe y tímido, intentaba seguir la armonía. Los dos se reían sin parar, porque siempre se equivocaban en la misma parte. Todo era tan sencillo, tan ligero, tan lejos de la presión que les había empujado la vida adulta. «Chale, Ángel».
Si sigues así, nunca vas a tocar en la radio, bromeaba Pedro. Y su hermano respondía con una sonrisa torcida, de esas que guardaban más orgullo que técnica. El siguiente recuerdo llegó como un golpe. La última vez que se vieron, 2 semanas antes. Una discusión breve, casi banal, sobre dinero, sobre compromisos, sobre la eterna manía de Pedro de asumir demasiadas responsabilidades. Ángel estaba cansado y Pedro no tenía paciencia. No hubo gritos, pero sí un silencio duro después. Un silencio que Pedro ahora deseaba arrancar de su memoria y destruir con sus propias manos. Desvió el coche hacia el arcén por un instante. Se detuvo. Apoyó la frente en el volante. Respiró como quien intenta sacar aire de una mina subterránea. Sintió que le ardía la garganta. Casi dejó que las lágrimas brotaran, pero se contuvo. Las guardó, las dobló, las tragó. No porque quisiera parecer fuerte, sino porque temía que, si lloraba en ese momento, simplemente no podría parar. Al volver a la carretera, algo en el cielo comenzó a aclararse. Un hilo de luz pálida anunciaba que el amanecer ya se cansaba de ser noche. Fue entonces cuando Pedro abrió la guantera y encontró la fotografía. Esa fotografía. Los dos niños descalzos, sonriendo en el polvoriento patio de Mazatlán, con un perro callejero corriendo detrás de ellos. La imagen estaba gastada, doblada en las esquinas, pero aún vibraba con la verdad de una época en la que el mundo no pedía nada más que sobrevivir. Pedro pasó el pulgar por el rostro de Ángel y apretó la foto contra su pecho. Sintió el motor vibrar. Sintió a México respirar a su alrededor. Sintió la carretera extenderse como un juramento. Luego golpeó el volante con el puño. No fue un golpe fuerte. Fue preciso, contenido, lleno de intención. Era su forma de prometer que estaría allí, que enfrentaría lo que fuera necesario, que honraría a su hermano, aunque tuviera que romperse en el proceso. Cuando finalmente divisó las primeras casas de Guamúchil, la luz del amanecer ya teñía el horizonte de un amarillo melancólico. Pedro redujo la velocidad. La ciudad parecía dormir, ignorando el hecho de que, en pocos minutos, despertaría a una tragedia familiar que pasaría a la historia. Respiró hondo, se ajustó el sombrero y entró en la ciudad como un hombre que no solo llevaba el dolor de su propia sangre, sino que, sin saberlo, llevaba el dolor de todo un país que había aprendido a amar a los hermanos Infante como parte de sí mismo. Y así terminó el viaje, no con alivio, sino con la certeza de que lo peor aún estaba por venir. La calle principal de Guamúchil aún dormía cuando Pedro dobló la esquina de la vieja casa familiar. La fachada, que alguna vez había sido blanca, ahora llevaba la pátina de décadas de sol, polvo y recuerdos. Había una luz encendida en la sala, esa luz amarilla y temblorosa que solo se enciende cuando la noche decide posarse sobre una tragedia. Pedro aparcó lentamente. Apenas había apagado el motor cuando oyó a alguien sollozar dentro. Reconoció el llanto. Era el mismo sonido de su infancia. Un llanto oculto, contenido, como si el dolor se avergonzara de mostrarse en público. Ese llanto siempre salía de su hermana mayor. Bajó del coche y antes incluso de llegar a la verja, la madera se abrió sola. Uno de sus sobrinos, con el rostro marcado por la falta de sueño, lo miró como si estuviera ante un general que traía consigo a la vez castigo y salvación. «Tío Pedro», murmuró, pero el resto de la frase no salió. Pedro solo le tocó el hombro, un gesto firme y silencioso que decía, «Lo sé», y entró. El ambiente tenía ese olor agridulce que mezcla café recalentado, vela derretida y lágrimas recientes. Las ventanas estaban entreabiertas, pero el aire parecía no circular, como si la propia casa hubiera dejado de respirar. La madre estaba sentada en una mecedora, sosteniendo un rosario con tanta fuerza
que las yemas de los dedos se le habían puesto blancas. Levantó la vista en cuanto Pedro entró. No lloraba, y eso dolía más que cualquier lágrima. Lo estudió por un instante, como quien mide la distancia entre dos mundos. El hijo que se había convertido en mito y el niño que antes corría descalzo por la cocina. Luego se levantó. Un solo gesto. Y Pedro, que ya se había enfrentado a directores poderosos, políticos irritados, productores impacientes y multitudes descontroladas, sintió que le temblaban las piernas. Su madre abrió los brazos y él se acercó a ella sin dudar. Ese abrazo no fue largo, pero sí profundo. Tenía la intensidad de décadas de amor, preocupación y agotamiento acumulados. Tenía algo de plegaria, de despedida, de reproche silencioso. Y Pedro, finalmente, dejó que el peso le golpeara el pecho. Su cuerpo tembló, no por el llanto, sino por la realidad. «Mi hijo», murmuró ella, «no sufras». Pedro asintió, no porque lo creyera, sino porque ella necesitaba oírlo de su boca. Ese era el pacto silencioso entre madres e hijos. A veces se mienten unos a otros con la más pura de las intenciones. La puerta del cuarto al fondo estaba cerrada, pero Pedro sabía lo que había allí. Sabía que nadie había tenido el valor de entrar desde que llegó la noticia. Sabía que los hermanos estaban reunidos en la sala contigua, susurrando entre ellos, como si temieran que el ruido pudiera despertar algo que debía permanecer en silencio. Se acercó a ellos. Los hermanos se levantaron automáticamente, como si la presencia de Pedro diera una orden sin palabras. Algunos lo abrazaron con fuerza, otros solo le tocaron el brazo. Uno u otro apartó la mirada, ocultando el rostro mojado. Había allí una amarga mezcla de alivio y dolor. Alivio porque el hermano más fuerte finalmente había llegado. Dolor porque eso significaba que la tragedia era real, definitiva, incontestable. El ataúd aún no estaba allí. El cuerpo de Ángel sería traído más tarde, desde la carretera donde todo había terminado. La sala, sin embargo, ya había sido preparada como si estuviera esperando a un visitante sagrado. Una mantilla bordada, flores sencillas, dos grandes velas sujetas en soportes metálicos. Y en esa ausencia, en ese espacio vacío destinado a su hermano, Pedro sintió el dolor de forma más brutal. Se sentó en la silla frente al lugar donde estaría el ataúd. Puso las manos sobre las rodillas. Mantuvo la mirada fija. Quien lo observara diría que estaba pensando en algo práctico, organizando ideas, planificando. Pero los hermanos, que lo conocían, sabían. Pedro estaba haciendo un esfuerzo por no derrumbarse delante de la familia. Cuando llegue, comenzó uno de los hermanos, pero Pedro lo interrumpió con un breve gesto. «Yo me encargaré de él», dijo, con una calma que no encajaba con la noche. De principio a fin. Hubo silencio. Un silencio tenso, pero respetuoso. Nadie cuestionó nada. Nadie sugirió otra cosa. Cuando Pedro tomaba una decisión de tal magnitud, especialmente sobre alguien a quien quería, no había discusión posible. Era ley. La madre volvió a sentarse en la silla y los hermanos comenzaron a hablar en voz baja sobre horarios, sobre a quién avisar, sobre cómo organizar el velatorio. Pero Pedro no escuchaba. Sus pensamientos se habían desplazado a uno de los rincones de la memoria, donde guardaba solo dos cosas: promesas y culpas. Recordó la última conversación con Ángel, la discusión tonta, el tono impaciente, la frase que debería haber dicho y no dijo, y sintió algo apretarle por dentro, como si unas manos invisibles le retorcieran el corazón. Tenía muchas cosas que decirle. Susurró sin mirar a nadie. La frase no debía ser escuchada, pero lo fue, y cayó en medio de la sala como una piedra en un lago. Su madre, con voz firme a pesar de su edad, respondió: «Entonces díselo. Cuando llegue, tú se lo dices. Él te escucha». Pedro levantó la cara.
Sus ojos brillaban, no por lágrimas reprimidas, sino por una amarga gratitud. Su madre siempre había tenido ese don de transformar el dolor en acción. Horas más tarde, el ruido de un motor que se acercaba anunció la llegada del coche fúnebre. El aire dentro de la casa se volvió pesado de nuevo. Todos se levantaron. Pedro caminó al frente, sintiendo que cada paso lo envejecía un año. Cuando se abrió la puerta trasera del vehículo y apareció el ataúd, cubierto con una sencilla tela, Pedro respiró hondo. No había cámaras, no había público, no había música que lo acompañara. Solo estaban él, su familia y la cruda realidad de un cuerpo que ya no respondía. Tocó el ataúd, con dedos firmes, en un gesto lento, y murmuró algo que nadie pudo oír. Y allí, en ese contacto silencioso, comenzó la mayor lucha interna de la vida de Pedro Infante. La batalla entre el hombre público que necesitaba parecer fuerte y el hermano que acababa de perder la mitad de sí mismo. Y la vieja casa, testigo de tantas alegrías y miserias de la familia, pareció inclinarse ante ese instante, como si reconociera que una nueva leyenda, más sombría y profunda, estaba naciendo allí. El sol apenas había salido cuando Pedro abrió la puerta de la casa y se enfrentó a la calle silenciosa. La madrugada había dejado un olor frío en el aire, de esos que preceden a acontecimientos que cambian ciudades, familias y, a veces, naciones enteras. Dentro de la casa, el cuerpo de Ángel ya estaba preparado, acomodado en un ataúd de madera oscura, sencillo, sin adornos. Nada allí recordaba el glamour de los estudios, las radios, los palenques o el cine. Solo había madera, luz de velas y la brutal verdad de la muerte. Pedro se quedó unos segundos frente a la puerta, como si comprobara si tenía fuerzas para cruzar el umbral entre la intimidad del dolor y el mundo exterior. Sostenía el sombrero con la mano izquierda. La derecha le temblaba ligeramente, solo ligeramente, pero lo suficiente para que su madre, que observaba desde la sala, se diera cuenta. «Hijo mío», dijo ella. Pedro respiró hondo sin mirar atrás. «Vámonos», murmuró. Los hermanos se levantaron en silencio. Cada uno tomó un lado del ataúd. Pedro insistió en quedarse en la cabecera. No porque fuera el más fuerte, sino porque quería ser el último en soltar a su hermano cuando llegara el momento. Era su forma de saldar la deuda invisible que llevaba consigo desde su último encuentro. Cuando salieron por la puerta, la sorpresa fue inmediata. Decenas de personas esperaban en la calle, alineadas sin orden, sin organización, sin instrucciones, solo movidas por algo instintivo, casi animal. Hombres con sombreros en la mano, mujeres con chales oscuros, niños agarrados a las faldas de sus madres. Nadie hablaba. Solo observaban a Pedro salir con el ataúd, como si estuvieran ante una imagen que traspasaría generaciones. El cortejo fúnebre comenzó lentamente. Primero la familia, luego los vecinos, después toda la ciudad. Pedro caminaba con pasos firmes, pero íntimos, como si cada metro de calle fuera un recuerdo. Pasó por el almacén donde había trabajado en su adolescencia y vio al dueño inclinando la cabeza en señal de respeto. Pasó por la vieja radio local, con la antena oxidada aún apuntando a un cielo indiferente. Allí, Ángel había intentado cantar por primera vez al micrófono, tímido, casi sin sonido, y cada recuerdo golpeaba a Pedro como un golpe certero. México, sin saber exactamente cómo, ya estaba informado. Las radios, todas, de norte a sur, interrumpieron su programación antes del amanecer. No hubo comunicado oficial, ni rueda de prensa, ni telegrama. Solo una frase repetida en voz baja por los locutores. Hoy, México acompaña a Pedro Infante en su dolor. Cuando el cortejo fúnebre atravesó la plaza central de Guamúchil, el silencio adquirió una dimensión que parecía física. Cientos de personas ya esperaban,
algunas procedentes de ciudades vecinas. Muchas llevaban flores sencillas, otras solo sostenían el sombrero sobre el corazón. No era solo duelo, era una forma de agradecer al hombre que, durante tantos años, les había dado música, esperanza y alegría en un país que no siempre ofrecía eso. Pedro no lloró. Su rostro era una máscara de dolorosa concentración, pero digna. No interpretaba nada allí. No había ningún personaje posible. Era solo Pedro, el hermano herido, el hijo obediente, el hombre que soportaba más peso del que cualquier hombro debería cargar. Y entonces sucedió algo que nadie había planeado. Una anciana, de esas que apenas pueden mantenerse en pie sin apoyo, comenzó a cantar 100 años. La voz era débil, temblorosa, pero sincera. En cuestión de segundos, otra persona se unió, luego otra y otra, hasta que toda la plaza cantaba. No era afinado, no estaba ensayado, pero era puro. Un homenaje colectivo, espontáneo, doloroso y demasiado hermoso para describirlo con precisión. Pedro se detuvo por un instante. Cerró los ojos. La canción caía sobre él como lluvia cálida. Y entonces, por primera vez desde que recibió la noticia, sus manos dejaron de temblar. Siguieron hasta el cementerio en silencio. El sol ya estaba alto, iluminándolo todo con una claridad cruel, como si el mundo no hubiera entendido que debía ser más suave ese día. El ataúd fue colocado sobre las cuerdas. La madre de Pedro se acercó, tocó la madera con cariño y murmuró algo que solo los muertos pueden oír. Cuando Pedro finalmente se adelantó, un mar de rostros esperaba su reacción. Esperaban lágrimas, un discurso, un desahogo, cualquier cosa. Pero él solo respiró hondo, se llevó el sombrero al pecho y dijo con voz grave: «Gracias por acompañarlo y por acompañarme». Y nada más. No hacía falta. El ataúd comenzó a descender lentamente. La madera crujió. La tierra abrió su boca para recibir el cuerpo de Ángel. Y a medida que descendía, un silencio absoluto se apoderó del cementerio. Ni siquiera se oían los pájaros, ni el viento. Y en ese preciso instante, mientras el ataúd desaparecía de la vista, algo cambió en México. Ya no era solo un funeral. Era el profundo reconocimiento de que incluso los héroes, sobre todo los héroes, pagan precios que nadie ve, y que, cuando uno de ellos sufre, todo el país se inclina. Pedro fue el último en alejarse de la tumba. Dio unos pasos, miró al cielo como quien mide la distancia entre un mundo y otro. Y luego se alejó, no como un ídolo, no como una estrella, sino como un hombre destrozado que intentaba mantenerse entero. Y así terminó el funeral que silenció a México, un silencio tan vasto que aún hoy se escucha cuando alguien recuerda aquella mañana.